Que Dios los bendiga, amados, amados de verdad. No es cuestión de medio amados. Hay un amor que después se acaba. No, el amor de Dios permanece para siempre. Por eso siempre comienzo con este saludo. Un Dios bendiga sus vidas en Cristo Jesús, amados de Dios. Soy amada, usted es amado. Así que nadie lo quiere. Dios le ama. Gloria a Dios, aleluya. De veras que siento un gozo grande en mi vida porque mientras estaba aquí conectando esta computadora, pensaba en las palabras del apóstol Pablo. Yo les voy a comenzar a leer ya en Gálatas. Ahí vamos a ir leyendo así, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo bendito de Dios que vive en los corazones, en la vida de los que le hemos creído a Jesucristo. Entonces Él es el que nos enseña. Entonces cuando Él me detenga, me detengo. Y si no, yo voy a seguir leyendo y Él les explique, les enseña ahí en su corazón, en su mente, porque también el Señor, si usted lo tiene, le va a ayudar. Y si aún no lo tiene, amado, hoy lo animo a que crean en Jesucristo. Dice la palabra del Señor, cree, en Hechos 16:31, cree al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta noticia es buenísima. No quiere el Señor que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es por eso que la palabra de Dios se predica, se está predicando mucho. Y allá, el que no esté predicando, Dios le va a demandar. Pero los que estamos haciéndolo, gloria a Dios, sigámoslo haciendo, amado. Aunque sea rechazado el Evangelio. El Evangelio así es rechazado desde tiempos antiguos. Desde que los profetas daban la palabra, eran rechazados por el pueblo que conocía a Dios. Ahora imaginémonos en este mundo donde gobierna Satanás, dice la palabra del Señor en lo que es el Nuevo Testamento. No nos asustemos, amados hermanos y hermanas que predicamos la palabra. No nos asustemos de lo que nos hagan. Cristo nos avisó todas esas cosas malas que van a pasarle a los creyentes por Cristo. ¿Sabe qué es lo más importante de todo? Que podrán matar a este cuerpo, pero el alma, dice Dios, no. Pero ellos un día van a pagar. Si no creen al Señor, van a pagar. Nosotros los bendecimos, oramos siempre por ustedes. Pero aquellos que no se arrepientan, habiéndole hecho tanto daño a los hijos de Dios que predicamos, van a arder para siempre en el infierno. Pero esta palabra es para ti, amado, que has maltratado a un hijo de Dios, de Dios. Los nicaragüenses nos comemos la S, no se preocupen. Pero usted póngasela. Entonces, Dios le ama. Esa es la pura verdad. Hagan lo que no hagan, Dios les sigue amando. Un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que consintió en varias muertes. Agarraba preso a los seguidores de Cristo. Lea Hechos. Y dice la Escritura que allí, él cuenta esa experiencia en Hechos 9, Hechos 22, en Hechos 27. Si más no me equivoco, pero le garantizo que en Hechos 9 él narra su conversión. Y estoy segura que le pesaba haber participado en la obra del diablo. Pero luego, gloria a Dios, Cristo le lava sus pecados y el hombre fue un apóstol del Señor que fue enviado a nosotros los llamados gentiles, a los no judíos. Ahora vea lo que le dice el apóstol Pablo a este pueblo que había creído en Jesús en un lugar llamado Galacia. Así que dele gloria a Dios por esta palabra y por todo, ¿verdad? Lo que estamos hablando, por la preciosa presencia del Espíritu Santo, para que usted tenga más conocimiento de lo que los predicadores hablamos, es lo que está en la Biblia. Y con la ayuda del Señor, pues se explica. Con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Porque a nuestro entender humano no podríamos entender nada, pero el Espíritu Santo es el que nos va explicando las cosas. Y nos convence de pecado. ¿Ves? Para que usted se arrepienta, como les digo, esta palabra se predica para arrepentimiento, tanto a los creyentes que hemos creído, porque andamos muy errados en doctrinas que nos han enseñado humanas, pero yo te aconsejo, haz lo que estoy haciendo, escudriñemos la Biblia. Ahora tenemos acceso al internet y escudriñemos, pero no nos dejemos llevar por enseñanzas humanas.
Pongámonos en ayuno y en oración a pedirle al Señor que nos liberte, que nos desate de cualquier creencia de teología humana, de humano entendimiento, de tradiciones de hombres. Oiga pues, gloria a Dios por esta palabra. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Me encanta este saludo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amado, ¿qué le parece si recibe esta bendición de Dios, de su palabra? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre. Tu Padre, amado, no estás huérfano, tienes un Padre amoroso. Y del Señor Jesucristo, tu hermano mayor, el que está a la derecha del Padre de nosotros, rogando por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. No estás solo, tienes quien te defienda, el abogado Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando de Cristo, para librarnos del presente siglo malo, dice aquí, conforme a la voluntad de Dios y Padre. El Padre lo envió a morir porque nos ama. El Hijo vino a morir y murió porque nos amó y nos ama, gloria a Dios. Y luego, ¿sabe qué? A los que creen, les envía su Espíritu Santo a su corazón a vivir, porque te ama, te ama. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Por eso nosotros vivimos dándole gloria a Dios, porque nuestro Padre se la merece toda la gloria, honra y alabanza de su pueblo. Alábalo. Estoy maravillado de que tan pronto, aquí empieza el regaño de Pablo a esta iglesia en Galacia. A ver quiénes de nosotros andemos así, errados. Aquí la palabra nos va a hablar. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ay, qué triste, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría el siervo de Dios que tanto sufría por causa del Señor? Azotes, cárceles, y que había predicado, y que esta gente había arrancado bien con lo que él les había enseñado, pero que ahora andaban dejándose llevar por unos judíos allí, hermanos, infiltrados o verdaderos pero errados judíos, israelitas, que practicaban la religión judía. A ellos les costó dejar la religión. Aún en este tiempo hay gente así. ¿Y sabe qué es lo triste? Que nosotros los gentiles nos queramos judaizar. Ay, si no hablo en hebreo no estoy en paz. Amado, paz de Cristo. Paz, no eres israelita. No tienes obligación ni de Dios ni de ningún hombre a esclavizarte. Yo te voy a seguir leyendo. Y no digas que esta palabra está mal traducida. Entonces léela del hebreo, busca ahí en español y mira que dice lo mismo. El regaño para ti y para mí es lo mismo de parte de Dios por medio del apóstol Pablo. Un evangelio diferente, dice aquí, está siguiendo. Más si aún nosotros. Mire qué serio que es este asunto. Pero esta gente ha surgido hace poco. Que si no hablas en hebreo, si no dices en hebreo el nombre del Señor Jesucristo en español, que lo decimos nosotros, en el cual yo creí, por medio de creer en Él en español, fui salvada por mi arrepentimiento. Y ahora Dios no me va a decir, ahora que creíste en mí en español, ahora dime mi nombre en hebreo. No, nada. Si yo hablo español, en español tengo que hablar. Si hablo en inglés tengo que hablar. Si hablo en francés, en el idioma que hables. Menciona el nombre de tu Salvador Jesucristo al idioma tuyo. Y gloria a Dios si puedo aprender hebreo. Pero no estoy obligada, no estamos obligados a practicar nada de la ley. Escucha, más si aún un ángel. Ay, ahora ahí andan un montón de gente dándosela porque saben hebreo y le dicen a los pobres hermanos, si no hablas en hebreo, no estás bien, tu boca no está bien, tu lengua no está bien, tienes que decir en hebreo. Solo en hebreo la palabra es santa. No, mi amado, Cristo es santo. Su Espíritu Santo que vive en ti te santifica con la palabra. Así es que yo creo que esta palabra nos está ahí, ¿verdad? Ya diciendo que tenemos que arrepentirnos
por seguir a hombres que surgieron hace poco. Bueno, en el tiempo de Pablo habían, míralo bien, pero en este se habían desaparecido, ahora volvieron a surgir con una gran fuerza y están arrastrando a muchos creyentes a esa secta. Más si aún un ángel o aún nosotros, dice, aún se incluye él. O sea, mira, esto es serio. Aún yo, dice el apóstol Pablo, que empiece a cambiar el evangelio. Mira, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, dice. Sea maldito, eso dice, anatema. Yo no sé por qué no lo traducen bien y lo dejan así. Qué miedo a decir maldito. ¿Qué significa eso? Que atraemos maldición a nuestra vida. No es que Dios dice, ahora sí te doy con la vara y te maldigo. No. No es eso lo que Pablo está queriendo decirnos. Es que si usted se aparta del evangelio que él predicó, hablando a los gentiles, ¿verdad? Estoy hablando como nosotros que somos no judíos. Y seguimos a los judíos. O a los que se quieren judaizar, que se las dan de judío y no son. Dice, sean malditos. Van a venir sus maldiciones sobre tu vida, amado. Pablo, el siervo de Dios, como él escribe al comienzo, que les leí, versículo 1, dice que él es apóstol por la voluntad de Dios Padre y del Señor Jesucristo. No es cosa de que andes quitando a Pablo lo que él dice. Es que está errada, está mal traducido. Así te tienen engañado. ¿Crees que solo en hebreo puede estar traducido? Y yo pregunto, ¿de dónde agarraron ellos esa Biblia hebrea? No es de la misma traducción que nosotros tenemos al español. Estas traducciones que tenemos nosotros son del hebreo a los idiomas diferentes, en dialecto. En diferentes países hay idiomas tan variados. Hay dialectos como aquí en Nicaragua, en la costa atlántica, y la Biblia se les tiene que traducir a su dialecto, porque si no ellos no nos van a entender los que hablamos español. Sumo, rama, misquito y qué sé yo, cuántos dialectos que hay aquí en la costa atlántica de nuestro país, y la Biblia se les tiene que traducir a sus dialectos. ¿Van a dejar ellos de ser salvados por creer en sus dialectos? ¿Que se les predique la Biblia en el dialecto de ellos? No, amado. No. Y me trae otra vez el Señor, porque ya lo dije la otra vez en Hechos, cuando el Señor, el Espíritu Santo, vino enviado por el Padre, o sea, ya venía con un mandamiento a obedecer, y el Espíritu Santo hizo que hablaran en otros idiomas, esos 120 que estaban en el aposento alto, para que entendieran la gente de otros países que venían a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés, que era una tradición, perdón, era un mandamiento de Dios, celebrarlo. Entonces ellos se dejaban venir de cualquier lado donde ellos habían sido, se habían ido a vivir huyendo, o dispersados, o lo que sea, ellos venían a celebrar, porque sabían que era un mandamiento de Dios. Pero hoy para nosotros los judíos, no tenemos que celebrar día de Pentecostés, porque no lo dice la Biblia, amado. Todo lo contrario, yo te voy a seguir leyendo, así que ya sabes, te atraes maldición por desobedecer a Dios, a su palabra en el Nuevo Testamento. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los judíos, dice él, como yo era fariseo, es lo que está diciendo. Si todavía yo agradara al sumo sacerdote, yo no sería un siervo, un esclavo de Cristo, está diciendo. Amada, amado, que estás queriendo agradar a esa secta, porque son sectas, sectitas pequeñas que van haciendo grandes porque muchos lo están siguiendo. Se están saliendo de los caminos de Dios, que habían creído en Jesucristo, en el idioma de ustedes, y ahora se están metiendo en esas religiones judaizantes. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo le revela a él. No que Pablo de repente no escribía cosas humanas, lo hacía Pablo, como todos nosotros, pero él recibía las enseñanzas del mismo Jesucristo. Aquí lo está diciendo, para ir enseñando al pueblo
nuevo pueblo creyente en Cristo Jesús, gentil, no judío, porque el Señor vino a salvar al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Escúchalo. Judaísmo se le llama a esa religión. Ahora hay muchos judíos cristianos. ¿Cómo es posible que yo me convierta en una judía cristiana? No. Eso es el judaísmo. Es una religión que aún muchos la están celebrando como israelitas que ellos son. Pero tú, que eres gentil, ¿por qué tienes que judaizarte? Sigo leyendo. El judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. No dice a la iglesia judía cristiana, no dice eso. A la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba, otra vez vuelve a decir, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Escucha, tradiciones, de esas era celoso él. No de los mandamientos que tenían de parte de Dios, porque si los hubiera tenido no hubieran crucificado a Cristo, no hubieran matado a Esteban donde él estaba consintiendo la muerte, porque el Señor no enseñaba eso. La tradición de mis padres, dice, era celoso de esas tradiciones. Tú eres celoso. ¿De qué? De esta palabra. Si eras celoso de esta palabra, vive la palabra, vivamos la palabra, seamos celosos de esa palabra, pero no de las tradiciones que ahora se celebran en las congregaciones. Y en tu secta ahora, esa secta judaizante. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté, dice aquí, oiga bien, no lo espéreme, que estoy quitando una cosa que se me pone aquí de frente. Dice, no consulté, a ver, me regreso. A revelar a su Hijo para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? No fui corriendo donde los apóstoles, eso es lo que está diciendo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿A qué se fue a Arabia? Él no lo dice, pero él buscaba, investigaba, él se puso a leer más para predicar más sobre lo que ya estaba profetizado, eso, y mucho más, que el hombre era un hombre que ayunaba, así que él se había apartado, ¿verdad?, con Dios a muchas cosas para crecer espiritualmente y predicar, porque la Biblia dice en Hechos que él ahí nomás empezó a hablar de Cristo, a decir de que ese Cristo que él perseguía era el Hijo de Dios, era el Mesías, amado. Lee Hechos. Después, pasados 3 años, ¿cuánto? 3 años, escuche. Ya el hombre ya viene un poquito más maduro, 3 años, que creo que es el tiempo, ¿verdad?, que uno prudencialmente debe tener en aprender las Escrituras, en aprender más. No que no podamos predicar inmediatamente de que recibimos a Cristo, pero cometemos errores doctrinales. Por eso hay que ser instruidos con la palabra y con el Espíritu Santo, que nos va a enseñar a madurar para predicar la palabra un poco mejor, porque todos los días estamos aprendiendo, ¿verdad? No es que la sepamos toda. Pablo no se la sabía toda, pero para eso estaba Jesús, y para eso está Jesús, el Espíritu de Dios en nosotros, que nos va enseñando a entender más cada día las Escrituras y poderlas predicar bien, cada vez mejor, conforme su voluntad, y nosotros vivir mejor conforme las Escrituras nos enseñan que vivamos, y no andar en tradiciones, ¿verdad? Como muchas ya les he contado que yo anduve siguiendo. Ahí recién convertida, anduve siguiendo hermanos mayores, según yo andaban bien, pero andaban ya descarriados en doctrinas y en costumbres humanas, dogmas de hombre, que nos llevan al infierno. Por eso es que la palabra de Dios se debe predicar para que crezcamos. Gloria a Dios, aleluya, dele gloria a Dios. Entonces dice, 3 años, después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Aquí hay algo bonito que explica el Señor para que usted vea que Jesús tuvo sus hermanos. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, que es Santiago, que Santiago escribe una carta, léala por favor, sino a Jacobo, el hermano, dice aquí el apóstol Pablo, y él no miente, del Señor. Se está refiriendo del Señor Jesús. De él se está refiriendo. ¿De cuál otro Señor? Pablo no tenía otro Señor, porque él predica que hay un solo Señor, un solo Dios,
un solo Jesucristo, que es mediador entre Dios y los hombres, amados. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Mire usted, por si acaso usted cree que es mentira, Jesús tenía hermanos, María tuvo más hijos e hijas, dice la Biblia. Lea, por favor. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia. Mire cómo va creciendo el apóstol. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios, dice, aleluya, yo glorifico a Dios, ¿verdad? Amor, ¿me podrías apagar la cocina, por favor? Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén. ¿Cuántos años? 14 años. Ya Pablo va creciendo. Y Cristo quiere que usted crezca. Escuche, en este tiempo, si más no me equivoco, ocurrió algo que yo les voy a leer aquí en Hechos, para que ya lo vaya buscando. En Hechos 15, capítulo 15, lea. Ahí hubo un conflicto en Jerusalén. Hubo un alborotón. Ahí voy a leerle aquí. Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él les hablaba a los israelitas. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué fue? Obligado. Ahora esta secta obliga a los que creen, a los que lo siguen, a judaizar. Tal vez no todos, porque no lo están cumpliendo todo. La palabra de Dios dice que si cumple un punto de la ley, tienes que cumplirlo todo. Si haces un punto de la ley, lo tienes que hacer todo. Pero ya desde ya te digo, aunque lo hagas todo, no te salvas. Porque por las obras de la ley no es la salvación ahora. Ahora es por creer por medio de la fe en el Hijo de Dios. Por fe, no es por obra. Ya no tengo que sacrificar corderos. El Cordero de Dios ya vino y fue sacrificado. Ya no tengo que sacrificar cordero. No tengo que hablar hebreo para Dios ser más santa de mi boca o de mi corazón, o que el Espíritu Santo va a estar más fuerte en mí porque hablo hebreo. No, mi amado. Querían y los obligaron a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Hay falsos hermanos, por eso, amado, ten cuidado. Introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Libertad en Cristo es lo que hay ahora. Ya no tienes que estar sujeto a una religión que ya no te puede ayudar en nada. Lee, estudia lo que ellos hacían. Tenemos que saber lo que son promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Son para nosotros por creer a la simiente que vino del padre Abraham. Por eso le dijo al Señor que iban a ser benditas por medio de que él fue un hombre de fe. Por su simiente que es Cristo, que nació. Bendita a todas las naciones de la tierra. Por creer en su simiente, en Cristo, yo soy bendecida junto con el padre Abraham. Es eso nada más. Bueno, en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Les decía yo que hay gente que están siendo esclavizadas. Las están atando otra vez a la religión judía. Ay, dice, pero nosotros no celebramos tales y tales cosas. Pero estás celebrando el sábado, por decir algo. Eres más santa porque celebras sábado, no amada, ni amado. No lo eres. Todos los días son de Dios y ahora nosotros somos el templo del Señor y nos debemos santificar lunes, martes. Y estos, por cierto, son días nombrados paganos, como le dices. Pero aquí vivimos, aquí nacimos, somos gentiles. ¿Por qué quieres judaizarte? Santifícate con Cristo. Haz buenas obras. Después que creíste en Cristo, vienen las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No nos salvan, pero dan fruto, para que otros miren que realmente Cristo vive en nosotros. No por ser salvos por fe vamos a ser malos, vamos a andarle haciendo daño a la gente. No, hay que hacer buenas obras.
Y eso es una señal de que somos hijos de Dios cuando miren que nos amamos unos a otros. Yo no quiero dividir el cuerpo de Cristo. Yo quiero que nos arrepintamos y volvamos a la senda antigua, a la palabra de Dios. Dice aquí, a los cuales por un momento accedimos a someternos. Dice Pablo y confiesa, accedimos por un momento. Eso no significa que él lo siga haciendo, eso es lo que está diciendo. A veces uno accede por no estar en contención, en pleito, accede, pero no es correcto, amado. No lo es. Accedimos, dice, a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Para poderles él hablar. Accedió el hombre, pero no era lo correcto. Ya va, mi amor. Me esperan un momento. Un momento. Sí. No, amor. Voy a seguir. Lo que pasa es que no, por eso no me dilaté. Así es que, amados, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? La palabra del Señor. Viendo mi nieto. Ay, Dios santo. Entonces, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Que Dios nos ayude a seguir en el hilo. Gloria a Dios. Pero los que tenían cierta reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Hay quienes quieren tener títulos. Pablo no se jactaba de los títulos, dice, nada le importaba de de la reputación. Dice que en otro tiempo nada me importa, dice, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Pablo tenía directa comunicación con el Señor, eso es lo que está diciendo. Pero Dios le enseñaba, Jesús le enseñaba la humildad. Eso mismo tenemos que ser nosotros, nada de soberbia, no toques amor para que no se me dañe, nadita de eso, nadita. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, esta es otra cosa que yo quiero hacer ver, ponga cuidado, para eso del invento de la Iglesia Católica Romana, la madre de todas las rameras, de todas estas sectas satánicas que surgen por todos lados, apartando al cuerpo de Cristo, dividiendo el cuerpo de Cristo. Amado, mira lo que dice. Dice, me regreso. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio, escuché, de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿De dónde saca la Iglesia Católica que Pedro predica a los gentiles? ¿De dónde? Si aquí la palabra de Dios está clara. Es Pablo. Pero como ellos no sabían, agarran el nombre de Pedro y dicen de que Pedro, como es la piedra que el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba hablando de él, que es la roca que seguía al pueblo de Israel y también a nosotros, es Cristo. Entonces ellos se agarran ese versículo, pero ellos los pobres, como el Espíritu Santo no les habla, agarran ese versículo, lo tuercen y dicen que ellos son la iglesia, la que fundó Cristo en Roma. Que Pedro en Roma fundó la iglesia. Mentira del diablo, amado. Recapacita. Lee esta escritura que te estoy leyendo en la versión que quiera. En la versión tuya católica, léelo. Aquí dice de que Pedro fue apóstol de los israelitas, eran circuncidados. Ellos hasta la vez se circuncidan. Pablo no. Pablo fue circuncidado como israelita, pero él predica a los gentiles y no nos manda. No manda a mi nieto a que lo circuncidemos nosotros. Nosotros no practicamos eso, ¿verdad? La circuncisión. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado, y lo vuelve a decir, por si acaso lo dudas, con un solo versículo, aquí va el segundo.
Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Gloria a Dios. Él es el apóstol de los gentiles. Nosotros leemos toda la Biblia y doy gloria a Dios por el apóstol Pedro, que me enseña mucho, porque también él recibía revelación de Dios y Cristo estuvo con él 3 años y medio, y por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz, y toda la creo, la leo y la creo. Ahí hay cosas que se escriben, pues tal vez erradas, no estés moviéndome, tal vez erradas, porque uno en la carne escribía, pero ahí está la revelación del Espíritu Santo, amado. Así que seamos sabios, sí, amor, ya llevamos ese tiempo. Esta es una enseñanza. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefa y Juan, aquí está hablando de Santiago, el hermano de Jesús, de Pedro, que es Cefa, y Juan, que es el apóstol, que eran considerados como columnas. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Así que hubieran agarrado a Pablo, a lo mejor medio le creería yo a los romanos, pero no les creo de nada. Por la idolatría que ellos practican, la brujería y toda la cosa. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí está. Amado, yo te aconsejo que sigas leyendo. Yo solo te quiero leer aquí unos cuantos versículos de Hechos, donde se da el problemón de que querían circuncidar a los gentiles. Entonces Pablo es uno de los que brincan y no está de acuerdo, porque el mismo Señor le revelaba a él las cosas. Entonces él no está de acuerdo, pero como él no se puede poner a pelear, entonces él sutilmente le dijo, ¿verdad? Y esto se hizo un acuerdo de ir a Jerusalén para ver qué decían los apóstoles. Entre ellos estaba Santiago, pero yo voy a leer lo que dice aquí Pedro. Los apóstoles, yo te aconsejo que leas todo el capítulo 15, es cortito, no es tan largo, pero, no es tan largo, pues, tiene, a ver, 41 versículos, no es tan largo. Ay, me fascina a mí leer la palabra, amados. Aleluya. Entonces dice aquí, los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar el asunto. Este asunto lo trataron ellos, me imagino, oraron y todo, para que el Espíritu Santo pusiera el orden como tenía que ponerlo, porque ahí habían muchos puntos de vista. Eso pasa en todas las congregaciones. Yo pienso de un modo, mi hermanita dice otra cosa, mi hermano dice otra, los pastores dicen otra, pero ¿qué es lo que nos tiene que regir por amor a Dios? Es la Biblia, amado, es la palabra. Orando, ayunando, cuando hay algo difícil de comprender, para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender lo correcto y no hacer un montón de sectas. Yo me voy a dividir en Hebrón, donde yo me congrego, porque no estoy de acuerdo con el pastor Arturo. No, a mí no me enseña eso la Biblia. Me enseña a orar por el siervo, orar por todos los líderes de todas las congregaciones. Oro por mí, oremos unos por otros. Y el Espíritu Santo nos va a venir encaminando, nos va a venir ayudando a crecer, como Pablo venía creciendo. Gloria a Dios. Dice, y luego de mucho discutir, ¿de cuánto? De mucho. Si hubiera estado ahí, hubiera sido una gran discusión. No me iban a permitir, porque en ese tiempo la mujer no tenía voz ni voto. Bueno, Jesús sí le dio voto. A María la mandó a decirle a los discípulos, así que la escucharon en esa hora, aunque no le creyeron, porque el machismo lo tenían bien arraigado los israelitas, los judíos. Y en este tiempo hay lo mismo, un montón de gente ahí religiosa que quieren que las mujeres nos callemos. Pues no me calla, porque el Espíritu Santo es el que me autorizó a predicar. Él me dotó de este don, yo no tenía este don, fue Él. Así que me aguanta, y si no, pues no me escuches. Pero mi deber es predicar la palabra de Dios mandada por el Señor, así como a María la mandó a hablarle a los discípulos de Él. Hoy el Señor me manda a decirte, arrepiéntete de ser un religioso, una religiosa que persigue sectas, divide iglesias. Y por eso han surgido un montón de denominaciones que ha dividido el cuerpo de Cristo. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, mire qué bonito cómo los trata. Cálmense, hermanitos lindos. Así le hubiera dicho. A ver, queridos hermanos, dice, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio para que creyeran. Él ya había tenido una experiencia donde miraba un lienzo que bajaba del cielo. En su lugar, amor.
En su mismo lugar está la llave, así a un lado de la vitrina, a un lado. Entonces, él había visto donde el Señor le revelaba que no tuviera porque ellos le decían perros y todo a los gentiles. Entonces el Señor le muestra a través de esa visión donde había unos pocos de cosas que él no sabía comer, que ellos no comían. Y le dice, come, Pedro. Señor, pero si yo nunca he comido cosa inmunda, come, porque lo que yo santifico, le dijo el Señor, no lo llames inmundo. No está en el clavo de la No está, espéreme pues amor, espéreme. Oye, porque ahorita tendría yo que írselo a buscar. Me espera. No, no tiene pausa esto. Me espera, ¿oyó? ¿Sabe qué es la paciencia, verdad? Entonces yo se la vengo enseñando. Paciencia es esperar, amor, espéreme. Ya voy a terminar. Entonces, el Señor hace que Pedro vaya donde este varón que había visto una visión, que le dijo que lo mandara a llamar a él y le dijo dónde, hasta la dirección, le dijo, gloria a Dios. Así que Dios, a nosotros los gentiles se nos revela, amado, se nos puede manifestar en visiones, ¿por qué no? Porque Él ama a todo el mundo, Él no hace acepción de personas. Y esto es lo que Pedro está contando. Así que sigo, y dice que ahí se convirtieron y hablaron en lengua a esta gente no judía, no israelita pues. Entonces aquí dice, gloria a Dios, y Dios que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, dice, ¿ves? Sino que por la fe purificó nuestros corazones. ¿Por qué? Por la fe, no por obras, no porque hables hebreo, no porque celebres el sábado, no porque celebres la luna, sí, no, mi amor, no porque celebres la luna, no por eso, sino porque crees por fe en Jesús y luego harás las buenas obras, no las de la ley, sino las que Cristo aquí nos enseña en la Biblia. Y el apóstol Pablo también lo enseña. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué dice, ponen a prueba a Dios? O sea, ¿por qué lo estamos tentando? Al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La circuncisión. Ni nosotros hemos podido llevar. Eso era doloroso. Y lo hacían por obediencia a Dios. Pero muchos lo hacían, pero no obedecieron a Dios, como los fariseos, los saduceos y esta gente, que podían circuncidarse, pero tenían el corazón bien malo. Así vemos muchos en la iglesia metidos, que decimos Dios en la boca, pero somos malucos, de veras. Dividimos el cuerpo de Cristo con otras cosas que no están en la Biblia. Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, o sea, el hermano de Jesús, hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre, en el nombre de Jesús, está diciendo. Las palabras de los profetas concuerdan, dijo él. Aquí citó la Biblia él. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios, que andamos ahí pensando otras cosas con nuestra mente humana, con la Biblia. Ella nos va a enseñar a encarrilarnos por la senda angosta que es Cristo. Dice, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Separaré sus ruinas, repararé sus ruinas. Y dice, y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor. Y también todas las naciones que invocan mi nombre. ¿Ya vio qué maravilloso? Estaba profetizado. Santiago lo cita y el asunto, miren, yo les aconsejo que sigan leyendo. Esto lo dice el Señor. Lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría. Escucha bien, amado gentil, ¿de qué tenemos que apartarnos? Cálmese. Para que dice, de la idolatría, del libertinaje sexual,
del comer carne de animales ahogados y de comerlas con sangre, como la moronga aquí en Nicaragua, que la gente mezcla la sangre con arroz y se la comen, y yo no sé qué más le echan y se la comen. Eso es pecado, porque esto es lo que está diciendo aquí el siervo. Así es que yo hasta ahí voy a llegar, amados, porque ya, como dice mi nieto, él me estaba enseñando que ya tengo bastante tiempo con esta enseñanza, y esto es bien largo y profundo. Yo te animo a que sigas adelante creyendo en el Señor, para que crezcamos en fe y no nos quedemos ahí chaparritos a los 3 años, a los 14 años, sino que sigamos creciendo. Pero ¿sabes con quién? Con la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos es dado cuando creemos a Él por fe. No nos volvamos a los rudimentos de la obra, sino sigamos por fe con Cristo. Gloria a Dios, Cristo viene. Eso vamos a seguirlo predicando hasta que Él nos lleve. Arrepintámonos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Si no nos vemos aquí, allá nos vemos por fe. Para eso estamos predicando, para un verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios.